Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos orientarlos, apoyar el proceso de lectura alrededor de la didáctica de la aritmética y el aprendizaje de la aritmética con este video de apoyo al cuaderno Júpiter para la primera clase del 9 de febrero en cuanto a el problema, el problema de la criptografía, en el que estamos tomando este libro. Aquí podemos verlo, es este libro se llama de Nilsson, y es este texto llamado Practical Cryptography in Python, Learning Correct Cryptography by Example, de Seth James Nilsson y Christopher Monson. Entonces este libro, la intencionalidad de tomarlo es como mostrar cómo desde una situación problemática, como el problema de la protección de la información, podemos introducir a los estudiantes al estudio de la aritmética y ver qué tan importante es estudiar a los números naturales, a los enteros y a los racionales, ver su aplicabilidad en al menos una situación problemática, basándonos en el profesor Gilberto Obando, en el que, buscando aquí este referente que lo tenemos que poner en nuestras referencias acá, vamos a ponerle acá historial y miramos acá que estamos viendo el de Gilberto Obando, que es un referente muy importante de la Universidad de Antioquia, y vamos a ver aquí si lo podemos encontrar con facilidad. Universidad de Antioquia, el programa de los cursos, miremos por aquí, o buscar en internet simplemente dentro del programa del curso de la licenciatura en matemáticas en aritmética, el referente del profesor Gilberto Obando. Buscamos acá en esta página LM Fundamentos, Seminario de Didáctica de la Aritmética. Miremos por aquí, seminario en didáctica. Vemos este es el de didáctica de la aritmética, y efectivamente lo es, seminario en didáctica de la aritmética. Y pedimos que no lo baje y ver dentro de los referentes al profesor Gilberto Obando, que es una autoridad, un matemático que es una autoridad en educación matemática en nuestro país. Aquí vamos a ver pues entonces en este programa cómo él puede fundamentar la intencionalidad de mostrarlos desde una situación problemática a la aritmética para la formación de los licenciados en matemática y de cualquiera otro que quiera también aprender de los números naturales, enteros y racionales. Aquí está del profesor Obando, Gilberto, las situaciones problema como estrategia para la conceptualización matemática. Control C, Revista y Pedagogía de Medellín, Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, volumen 15, número 35, y entonces lo ponemos en nuestros referentes de nuestros cuadernos de clase al profesor Obando, claro está. Entonces en estos referentes tenemos primero al profesor Obando, Gilberto Obando, las situaciones problema como estrategia para la conceptualización matemática. Entonces ese lo buscamos en internet para que veamos el por qué fue tomado entonces en esta vez como referente para justificar el presentar la aritmética desde esta situación problemática. Entonces aquí nos aparece en internet, gracias a Google, al menos uno de los fragmentos que justifican esta decisión, esta estrategia didáctica de enseñanza de la aritmética. Entonces aquí se demora un poquitico el internet para poder que entre. Démosle paciencia. Aquí está educación y pedagogía, las situaciones problema como estrategia para la conceptualización matemática, Gilberto Obando Zapata y John Jairo Múnera, y entonces esta URL la tomamos para también nuestros referentes. Entonces recuperado de, y aquí bueno pues ponemos recuperado, pero recuperado de dos puntos, control V, y le damos la URL donde tenemos este referente para que todos los estudiantes podamos ver desde donde estamos fundamentándonos.
Las palabras clave son el currículo, enseñanza de la matemática, aprendizaje de las matemáticas y situaciones problema. En los últimos 20 años, dice Gilberto Obando, o 30, se han constituido una amplia base crítica a la perspectiva curricular tradicional fundamentada en los procesos de enseñanza y que toma como punto de partida el conocimiento matemático formal para luego de ser enseñado por el profesor y aprendido por el alumno, aplicarlo en la solución de diferentes tipos de problemas. Paralelo a estas críticas, se han desarrollado propuestas curriculares alternativas que centran su atención no tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. Una de ellas es el tratamiento curricular basado en las situaciones problemas. Desde esta perspectiva se logra potenciar el trabajo autónomo del alumno y por ende desarrollar procesos de aprendizaje más significativos. Pero una perspectiva curricular en tal sentido implica transformar las prácticas de nuestros maestros y alumnos e incluso la visión misma sobre el conocimiento matemático. En el presente artículo se muestran elementos teóricos del diseño de situaciones problema para la conceptualización de la clase de matemáticas. Entonces aquí nos da pues este buen abrebocas el profesor Obando, en el que nos muestra pues que efectivamente las situaciones problema pueden ayudar a cambiar esa perspectiva de siempre enseñar matemática y en una secuencia en la que primero se presentan los conocimientos y luego se enseña cómo aplicarla. Pues no, deberíamos partir de una situación problemática en la que partimos de un problema, valga la redundancia, a resolver para luego ver cómo con la aritmética, con los conocimientos matemáticos, con los conceptos matemáticos, con los modelos matemáticos podemos resolver la situación. Entonces así ya tenemos nuestro referente. También lo vamos a poner para la lectura de clase. Entonces, antes del objetivo, una lectura introductoria en nuestra clase. Entonces, vámonos aquí, introducción a la clase de aritmética. Y aquí, bueno, pues ponemos una nueva línea con el teclado, con la tecla B, la convertimos en texto con la letra M y luego pegamos este texto, este resumen de las ideas del profesor Obando en su artículo. Esto vamos acá, control C, y las ponemos acá, control V, y ponemos Gilberto Obando, Gilberto, y el año de publicación, miremos a ver, esa lo tenemos publicado en 2009, octubre de 2009, publicado, octubre de 2009, entonces vamos aquí, 2009. Bueno, entonces así ya tenemos ahora entonces a partir de eso se genera un objetivo de clase y es el reconocer la utilidad y la aplicabilidad de los números naturales en el proceso de protección de la información. Para eso primero debemos ver algunos conceptos previos como son el operador porcentaje de Python y vamos a ver pues cómo se utiliza. En realidad, bueno, podemos buscar primero una documentación sobre el operador. De pronto le ponemos de función porcentaje en Python y esperamos que nos traiga la documentación de esta función, de esta importante función para la aritmética. Aquí nos muestra funciones de Python. Vamos a ver en la función, miremos a ver si nos las trae específicamente esa. A function is a block of code which only runs when if the coded, o la función módulo, pongámosle mejor aquí un porcentaje, función módulo de Python. Vamos a ver si así nos lo busca mejor con su nombre y miremos a ver si aquí ya sí encontramos algo mejor. Python modules hit y Python modules, vamos a ver si aquí lo encontramos en sí. De función
Vamos a ver si es que de pronto nos trae alguna cosa que no es. Volvamos a la anterior a ver y veamos aquí en Python Function a ver qué nos trae esta primera página que encontramos. Y aquí nos enseña cómo a definir funciones, pero específicamente la función incorporada porcentaje no nos está hablando de ella. Entonces busquemos la de función. Vamos a ver cómo lo podríamos llamar. Ella se llama módulo, clases modulares. Vamos a ver cómo podríamos encontrarla mejor en Python. De función. Vamos a ver cómo la podríamos llamar. De function model de porcentaje function en Python. Vamos a ver si cambiándole la sintaxis al buscador nos puede ayudar mejor. Entonces aquí nos dice Python functions, pero nos trae en general las funciones, pero no esta. Entonces explorémosla por ahora y veamos qué es lo que hace. Miren, la función porcentaje actúa de esta manera. Se le puede dar el 3, porcentaje 2, y él, convirtiendo esta línea en una línea de código, y le dices Shift Enter, te arroja el 1, y el 1 es precisamente el residuo de la división de 3 y 2. Entonces, en definitiva, el operador porcentaje, cuando se efectúa en esta sintaxis, número, porcentaje, el otro, dividendo porcentaje divisor, no nos da el resultado del cociente de la división de 3 y 2, sino el residuo de la división de 3 y 2. Entonces así podemos ver también, bueno, y si hubiera sido 4, que es par. Entonces al dividir 4 y 2 me da residuo 0 porque 4 es par. Entonces la función porcentaje se utiliza, por ejemplo, para que el computador pueda identificar cuando un número es par o no. Entonces esa es una de sus aplicaciones. Nosotros acá podemos ver esa aplicación de porcentaje, pues bueno, pongámosla aquí de una vez, y esa aplicación de la función porcentaje, aplicación computacional de la función porcentaje, la función módulo. Y bueno, pues una aplicación es, usted llega y le dice, bueno, pues determinar ese numeral, para hacer un comentario, determinar si un número es par o no. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, creamos una función de usuario, def, que se llame determinar si es par o no, así la llamamos. Una función, ¿qué es lo que hace esta función? Determinar si un número n que le dan es par o no, 2 puntos, enter. Le damos, bueno, pues el primero tiene que decir, bueno, si Sn porcentaje 2, es decir, si el residuo de la división entre n y 2 me da 0, diga print, diga que el número dado n es par. Bueno, también hay una manera también, el número no tenemos que ponerlo así, sino ponerlo más bonito, como aquí lo ponemos entre llaves, y aquí le ponemos una F de formato, y creo que ya así con eso nos funciona bien. Miren que ya cuando le ponemos la F ya aquí cambia de color en el mensaje, y esperamos que lo que haga es poner el número que le dimos es par. Y en el caso de que no, que la otra opción le puedes decir else, en caso contrario, en caso de que el residuo de la división de n y 2 no es 0, que lo único que puede pasar es que no dé 0 sino 1, entonces imprima que otra vez en formato, comillas simples, el número entre llaves n
es impar. Entonces miremos a ver aquí ya cómo nos queda la función. Lo que hacemos después de crear una función es dar shift enter y luego llamarla a la función deter, y con tabulador te completa el nombre, determinar si es par o no, y la evalúas en el que quieres determinar, por ejemplo en 11, y él te dice el número 11 es impar. Mire qué belleza. Entonces así él nos contesta efectivamente si es impar o no. Entonces así vemos cómo es de importante la función residuo de dos números para que un computador pueda hacer la tarea o el problema de contestar o determinar si un número dado es par o no. Miremos con el 12, por ejemplo, y miremos así, el número 12 es par, dice el computador. Entonces lo hemos programado bien. Y ahora las tareas, siempre van a haber tareas de fijación de conceptos y adquisición de habilidades en nuestro trabajo, y van a ver también, y una de ellas es escribe un mensaje y codifícalo con distancia n. Apenas ya tenemos esta parte de enseñar a codificar, entonces a hacerlo a mano, cómo codificarlo con distancia n dada por usted. Esa es una de las tareas que para hacerlo los estudiantes, para fijar conceptos, y unas actividades de evaluación de evaluación de aprendizajes es, bueno, pues determine con la función módulo o haciendo el proceso manualmente. Entonces aquí lo ponemos, oprimimos la M para que se nos vuelva una línea de texto y se determine a mano, realizando varias divisiones, cuáles son todos los posibles, cuáles son todos los posibles residuos al dividir un número natural por 3. Entonces, cuando dividimos por 3, ¿cuáles son los posibles residuos? Eso es lo que, esa es una de las tareas que podemos hacer como evaluación. Se puede hacer o con el computador, porque lo experimentas, o aprendiendo así, siguiendo esta secuencia de cómo se programa, o lo haces simplemente con a mano, haciendo la división. Empiezas a dividir el 0 dividido 3, el 1 dividido 3, el 2 dividido 3, el 3 dividido 3, y de pronto para acabar de completar le pones también haces la división de 4 dividido 3, 5 dividido 3 y 6 dividido 3, para que veas de que las cosas encuentras un patrón o una repetición. Entonces ahora sí, después de esta, yo voy a recuperar de la papelera la parte que tenemos también, que queremos repasar de lo que vimos hoy sobre codificación, sobre el primer problema de codificación a resolver. Vamos a ir a la papelera, entonces vamos a ir por aquí y nos vamos a la papelera de reciclaje. Le decimos que nos recupere a chapter, esta carpeta. Le decimos restaurar todos sus elementos y él nos la restaura para que omitamos esta que ya recupera, y cuando él hace eso nos devolvemos otra vez a nuestras clases para ver qué es lo que nos faltaba. Entonces acá tenemos, volvemos a documentos, GitHub, a didáctica de la aritmética, a las clases, y este de chapter, que es el que tiene el cuaderno chapter 1, lo vamos a poner control C y lo vamos a poner efectivamente en la clase 1 de hoy, 9 de febrero. La ponemos ahí y lo vamos a leer hasta donde llegamos también hoy en la clase de aritmética. Entonces él nos lo abre por defecto en Visual Studio Code, que me gusta mucho, porque es un fondo oscuro, más agradable para la vista, para cuidar los ojos. Se tarda un ratico en abrirnos ese cuaderno Jupyter, y aquí ya nos abre chapter 1. Aquí nos movemos hacia la pestaña chapter 1, se demora un ratico en abrirlo, y ya aquí empezamos a ver qué es lo que también de la clase necesitamos. Entonces dice, bueno, estamos viendo criptografía más que secreto. El objetivo en general será enseñar lo suficiente sobre criptografía
para que podamos razonar sobre lo que se hace, cómo se puede aplicar ciertos tipos de manera efectiva y cómo elegir buenas estrategias y algoritmos. Aquí estas líneas, las líneas que quieras borrar, le das doble D y te la borra. Hay ejemplos y ejercicios a lo largo de cada capítulo, generalmente con un ejercicio de seguimiento justo al principio para ayudarlo a orientarse. Así es este libro de Nielsen. Estos ejemplos a menudo van acompañados de un escenario ficticio para agregar algo de contexto. Eso es lo que va al ponerle un escenario al problema de criptografía, hace que el estudiante se enmarque en una situación problemática con sentido que lo motive a aprender a resolver matemáticas o a utilizar la matemática para resolver problemas. Bueno, aquí también nos muestra que después de haber tenido algo de exposición y experiencia, los términos técnicos que siguen a estos ejemplos deberían tener más sentido y ser más fáciles de recordar. Esperamos que os guste. Conceptos teóricos. Bueno, pues tenemos un concepto que es el módulo string de Python, que va a ser un módulo que nos va a dar un conjunto de funciones, todo un módulo de Python o una librería de Python experto en el manejo de cadenas de caracteres. De ahí el nombre de string, que es cadena. Entonces, para poder manipular mensajes, porque qué mejor para poder codificar los mensajes de las personas que una librería que sea muy buena para manejar mensajes, que computacionalmente los mensajes son cadenas de caracteres y nosotros siempre los delimitamos con comillas dobles o comillas simples. También en los conceptos teóricos, las funciones personalizadas de Python, los diccionarios de Python, el ciclo para y los métodos y atributos de Python, como los conceptos previos que consideramos necesarios para aprender todo esto. Entonces vamos a ver la situación. La situación es cifrado astuto de César. La situación es que hay dos países inventados de la Antártica Oriental, EA, y la Antártida Occidental, WA, que no se gustan mucho y se espían. En este escenario, dos espías de la EA con nombres clave Alice y Bob se han infiltrado en sus vecinos occidentales y están enviando mensajes de un lado a otro a través de canales encubiertos. No les gusta que los adversarios de la Antártica Occidental lean sus mensajes, por lo que se comunican mediante un código secreto. Desafortunadamente, la Antártica Oriental no está particularmente avanzada en el ámbito de la criptografía. Para un código, la Agencia de Espionaje de la Verdad de la Antártica Oriental, EATSA, crea una sustitución simple reemplazando cada letra del mensaje con otra letra más adelante en el alfabeto. Ambos países utilizan el alfabeto ASCII estándar con las letras de la A a la Z. Aquí también quitamos este otro con doble D. Supongamos por un momento que se elige codificar sus mensajes utilizando esta técnica de sustitución con la distancia de cambio establecida en n igual a 1. Aquí borramos esta. En este caso la letra A se reemplazaría con B, la letra B se reemplazaría con C y así sucesivamente. Esta también le damos doble D. Y la última letra del alfabeto Z se ajustaría al principio y se reemplazaría por A. Esta también la damos doble D. Y esta tabla muestra el mapeo completo en mayúsculas de letras de texto simple, original e intacto, a letras de texto cifrado codificadas. Vamos a ver cómo nos queda. Y aquí las letras que son como espacios y puntuación se dejan intactas y aquí nos trae ese mapeo, pero acá particularmente no nos muestra el mapeo cuando lo lees desde este cuaderno. De pronto porque la URL no nos está funcionando, que debería funcionar perfecto al leer a GitHub desde esta URL donde pertenece la imagen. Vamos a ver si le damos Shift Enter de nuevo a ver si aparece y no nos aparece. Entonces como que hay un problemita para abrir desde Visual Studio Code a esta función de transformación de letras en letras codificadas. Para eso entonces vamos a darle control S y de pronto es porque
Vamos a ver qué vamos a abrir entonces el cuaderno después de aquí haber guardado, y vamos a cerrarlo. Ya le dimos control S y vamos a salir de Visual Studio Code para abrirlo desde Jupyter, a ver si así resolvemos el problema Jupyter, del problema que tenemos ahí entre manos. Entonces aquí estaba Jupyter, y con Jupyter vamos a abrir nos vamos a ir a documentos, GitHub, didáctica de la aritmética, vamos a las clases, a la del 9 de febrero, en Chapter 1, y vamos a ver si ahora sí nos funciona bien. Entonces, si nos funciona bien el vínculo, así veremos a ver si es que el problema es que haya estado en que lo abra Visual Studio Code. Entonces volvemos a nuestra clase y bajamos hasta donde está esa función. Aquí está el código, aquí la corremos de nuevo y tampoco nos funciona. Entonces debe ser que hay algo que pasó, y es de la ubicación de esa figura. Entonces es porque esa figura debemos dejarla. Vamos a mirar acá en nuestro código dónde está. Entonces miremos clase del 9 de febrero, chapter, esa figura era figura 1 y figura 2. Vamos a ponerlas control X en clases, las del 9 de febrero, control V, y las clases que estamos programando ya para la clase del 14 de febrero. Le pegamos aquí. Bueno, aquí no nos quiere pegar, vamos a ponerlas otra vez, esas dos imágenes aquí, aunque las podemos dejar ahí. Y ahora le decimos a través de Gbash que actualice con git status, nos diga quiénes va a actualizar en didáctica de la aritmética. Dice que hay muchos. Le decimos git add espacio punto para que adicione todo eso, git commit, y qué fue lo que hiciste. Pues estás presentando la situación de la protección de la información como excusa para aprender criptografía, como excusa para aprender criptografía. Bueno, entonces aquí cierras comillas y le das enter, y después le dices, bueno, aquí me faltó, era git commit -m, no lo copié completo el -m, después escribes el mensaje, y es este que está aquí. Bueno, pues situación problemática de la criptografía. Y aquí ya ahora aquí parece que tampoco nos funciona porque está como mal ahí. Vamos a ponerle cómo podemos resetear esa parte. Nunca me ha pasado que me equivocara así al no haber escrito todo el código git commit -m. Vamos a ver si podemos salir de aquí de pronto. Vamos a ver si con exit de salir, y le damos enter. Nada, tampoco sale con ese. Vamos a ver si cerrando y volviendo a abrir a Gitbash. Vamos a ver si así. Volvemos a abrir a Gitbash, a esta aplicación que nos da una terminal, y volvemos y nos ubicamos cd documents GitHub, que es la carpeta donde tenemos a didáctica de la ciencia de datos, y bueno, en este caso didáctica de la aritmética, git add espacio punto git commit -m, ahora sí lo compramos completo, y situación
situación problemática de la criptografía y cerramos comillas, enter, git push para que ya actualice efectivamente en GitHub. Y ahora sí, bueno, pues voy a salir de ese problema porque simplemente cerramos JBase y lo volvimos a abrir. Bueno, entonces eso también nos ayuda como aprendizaje porque es muy importante que nos aprendamos a mover en este ámbito de utilizar las aplicaciones para la enseñanza de la matemática. Es bastante interesante aprenderlas. Luego nos vamos entonces a 4, vamos a ver aquí 4, no tiene ningún 4, pues entonces didáctica de la aritmética, 4 si lo tenía, y aquí nos vamos a clases, a la del 9 de febrero, a la figura 1 que es la que requerimos, que es esta función que define cómo se va a codificar. Entonces copiamos el enlace y la ponemos efectivamente en la clase 1 donde debe ser. Entonces en la clase 1, bueno, en realidad en este chapter 1 acá, mejorarla, control V, y ahora sí nos aparece la transformación. Entonces así podemos ver que efectivamente la A que está arriba se transformará por la que está abajo, la B vamos a ponerlo en presentación Rise para que lo podamos ver mejor, y utilizamos nuestro lápiz para decir, bueno, pues la A se transformará por la B se transformará por la C se transformará por la D, y como decíamos en clase, entonces en definitiva este arreglo de letras matricial define a la función que codifica el mensaje, es decir, que lo encripta o lo hace o lo protege. Entonces al definir que la D se cambia por la E por la F y por último la Z por la A, como vemos acá. Es excelente esta manera de definir una función, una manera diferente de definir una función que transforma letras en letras de un alfabeto en letras del mismo alfabeto, pero en otras letras del mismo alfabeto. Cerramos acá nuestra cosita y volvemos y seguimos en la presentación. Y ahora, usando esta tabla, Hello World se codificaría como IFMMP XPSM, así quedaría muy protegido el mensaje. Y aquí vamos a quitarle estos otros para que no nos facilite la lectura. Y ahora si lo intentamos con distancia de n igual 2, la A se va a cambiar por la C, la B por la D y así sucesivamente, hasta que la Y se le asigna a la A y la Z se le asigna a la B. Entonces así también vamos acá a nuestro cuaderno y le pedimos la segunda función que define la segunda forma de codificación. Esta segunda función definida a través de este arreglo rectangular de letras, en la que la letra de arriba es la preimagen y la letra de abajo es la imagen bajo la función codificadora. Copiamos el enlace y luego pasamos acá a clase 1, bueno, en realidad a chapter 1, y lo bajamos acá. Entonces aquí ya cambiamos esta URL a que le identifique esa imagen de dónde la debe traer, que está en GitHub, en nuestro repositorio de didáctica de la aritmética. Y ahora entonces con eso el mensaje hola mundo, hello world, se codificará con GNNQYQTNF. Bueno, pero de pronto acá, pero si está en inglés, me imagino que miremos, H se transformaría por la J. Entonces ¿quién se transformó por la G? Por la G se transforma la E. Entonces es porque acá lo debemos escribir en inglés. Entonces escribimos la cadena hello. Bueno, aquí le ponemos hello L O hello world world world, hola mundo. Entonces hola mundo, porque la D se transformaría por la F. Miremos a ver, la D por la F, miremosla aquí, que sí, por eso fue que la D, la última, se transformó por esta F. Entonces el mensaje en inglés así se transformará por este mensaje codificado, que ahí sí uno vería que eso es un saludo al mundo, hola mundo. Entonces uno ve como la efectividad de este método en cuanto a la
protección de la información. Contentos con su cifrado de cambio simple, la Agencia de Espionaje de la Verdad de la Antártica Oriental decide crear un programa Python para manejar la codificación y decodificación de mensajes. Entonces ahora sí vamos a escribir ese código. En realidad lo vamos a leer, cómo nos lo entrega Nielsen, para entender cómo es que este problema de codificar se lleva a términos computacionales, con el ánimo de que los estudiantes vayamos desarrollando ese pensamiento computacional, es decir, la capacidad de tomar un problema, en este caso la protección de la información, para resolverlo a través de un modelo matemático, a través de instrumentos matemáticos. Eso es pensamiento computacional. Entonces aquí vamos a darle doble D, y este libro recorre una gran cantidad de programas de Python de muestra. Al comienzo de cada uno enumeraremos los requisitos y tal vez una pista o una descripción general de una API criptográfica. Debe continuar y tratar de escribir el programa usted mismo. Para el autor él dice, brega a escribirlo vos mismo. Está bien si nos quedamos atascados o cometemos errores, nos dice el autor Nielsen. Y incluso si no puede resolver todo por su cuenta, su experiencia al tratar de escribir el programa lo ayudará a comprender mucho mejor las muestras proporcionadas. Entonces empezamos con crear un codificador de cifrado de cambio. Entonces crear un codificador es simplemente esas funciones que vimos ahorita, verlas desde Python, y eso va a ser a través de un diccionario de Python, porque los diccionarios son estructuras de datos en donde cada dato está asociado a una palabra clave para poder acceder a él. Entonces, en definitiva, los diccionarios es una estructura de datos en la que tenemos puras parejas clave-valor y accedemos a cada valor a través de la clave respectiva. Entonces, es para poder facilitar el acceso a la información. La cantidad de turno debe ser configurable, es decir, si vamos a trabajar con sustitución de distancia 1, es decir, la A por la B, y así para las demás, o si queremos cambiarla por distancia 2, entonces así la A se cambiaría por la C, es decir que N para nosotros en este caso va a ser la cantidad de turno que debemos de poder configurar. Repasemos este ejercicio juntos. Nos dice el autor, usemos Python 3 para eso, y primero creemos una función simple para crear nuestras tablas de sustitución. Entonces, para simplificar, creamos un diccionario de Python, uno que contenga la tabla de codificación y otro que cree la tabla de decodificación. Entonces vamos a generar dos diccionarios, uno que defina la función codificadora y otro que defina la función decodificadora. También codificaremos y decodificaremos las letras mayúsculas ASCII2 como se muestra en el listado 1.1. Entonces, para eso entonces vamos a importar el módulo string, import string, que es el módulo experto. String es un módulo de Python experto en la manipulación de mensajes, es decir, de cadenas de caracteres, de ahí su nombre. Así, por ejemplo, yo puedo obtener el alfabeto en letras mayúsculas, entonces yo lo podría llamar en mayúsculas, aquí en mayúsculas, llamando al módulo string y aplicándole el atributo ASCII uppercase. Así él no lo va a crear y yo puedo pedir que lo imprima escribiendo alfabeto, vamos a ponerlo en mayúscula, alfabeto en mayúsculas, y miren que efectivamente nos trae el alfabeto de nosotros, que tiene 26 letras en mayúscula, y el alfabeto, ya pasamos a minúsculas, en minúsculas, bueno, le ponemos sin tildes, con
string.asciiLowerCase. Entonces con el atributo asciiLowerCase él nos va a traer el alfabeto en minúsculas y le vamos a pedir que nos lo muestre, alfabeto en minúsculas, y al correr la lista con Shift Enter él nos muestra efectivamente el alfabeto en minúsculas. O sea, como que maravilloso es ese atributo asciiLowerCase y el atributo asciiUpperCase. Eso también permite que usted le asocie a cada letra un número. Entonces así, si usted toma el alfabeto pongámosle el alfabeto en mayúsculas, alfabeto, aquí le ponemos tabulador en mayúsculas, y queremos la primera, entonces le ponemos en connotación de corchetes el 0, para decirle del alfabeto en mayúsculas, deme la primera letra. Le doy Shift Enter y mire que me da efectivamente la primera letra del alfabeto de esa cadena que nos había dado uppercase, el atributo asciiUpperCase. Veanla acá, la primera. Entonces, ¿quién va a ser la segunda? Pues la indexada con el 1. Es así, como decían mis estudiantes, efectivamente muy brillantes, es que para resolver el problema de codificar debemos de alguna manera asignarle a las letras de nuestro alfabeto números enteros. Y aquí viene la primera, y es que así, gracias a Python hemos asignado números enteros no negativos a cada letra de nuestro alfabeto, a cada letra del alfabeto, para así ya con eso ayudarnos para hacer la codificación. Y así, porque al llevarlo a números, el problema estamos tratando de resolverlo desde un punto de vista matemático. Entonces, las letras, asignarle números. Mire que si le asignamos el 2, nos vamos a la tercera letra, que es la C. Y si le asignamos el 3, nos vamos a la cuarta letra, que es la D. Y así vemos de que Python numera desde 0. Entonces, si quieres la primera letra, accedes a través de ella, a través del entero 0. A la segunda accedes a través de ella, a través del entero 1. A la tercera a través del entero 2, y así. De tal manera que la última letra accedemos a través del 25. Miren que sí, así obtenemos la Z. Entonces así, bueno, pues tenemos, lo voy a dejar así por ahora en este video, al menos que vean cómo el problema empieza a entrar los números, en este caso los números naturales, para ayudar en el problema de resolver ese problema, valga la redundancia, de cómo proteger la información. No olviden pues suscribirse a mi canal para seguir creciendo en esta didáctica de la matemática, en este caso de la aritmética, desde situaciones problemáticas fundamentadas pues en el profesor Gilberto Bando de la Universidad de Antioquia, que es un matemático doctor en educación. Muchísimas gracias.